Se reanuda la audiencia. Pues vamos a escuchar alegatos de las partes intervinientes. Vamos a partir con el alegato del abogado de la parte demandante, que se ha anotado por 30 minutos para alegar. Entonces puede comenzar su alegato, colega. Gracias, Vuestra Señoría. Vuestra Señoría, lo mínimo que le pide uno a la autoridad municipal es el acatamiento de normas, el cumplimiento de normas, es el garante de las garantías constitucionales de las personas dentro de la comuna, por ser la principal autoridad, y además debe ser observante del principio de legalidad. Entendemos que es mucho más grave el incumplimiento de una autoridad administrativa que el de un particular, y en ese sentido la prueba ha acreditado afirmativamente cada uno de los hechos de prueba que ha sido fijado por Vuestra Señoría Ilustrísima. A ver, no hay dos lecturas respecto a esta materia. Hay un daño ambiental evidente. Creemos que lo hemos podido acreditar sobradamente. Quiero hacer una observación respecto de la prueba testimonial. La prueba testimonial de esta parte es coherente, es conteste. Estamos hablando de testigos presenciales, personas que no tienen ningún tipo de vinculación con ninguna de las partes. Estamos hablando de gente que trabaja en distintos rubros de la ciudad de Puerto Natales. Estamos hablando de un geógrafo, un médico veterinario, de una persona que se dedica a la actividad turística. Y están sorprendidos al mes de diciembre de 2014 de lo que han visto. Montañas de basura, sin cobertura. Están sorprendidos de lo que han visto en el predio de don Justo Miranda. Bolsas de basura, productos de bebé. Alguien señaló respecto de mallas quirúrgicas, etcétera. Todos los elementos livianos que puedan escurrirse producto del viento está llegando al terreno de don Justo Miranda. Estamos hablando a diciembre del 2015. ¿Qué pasa con la prueba de la contraparte? ¿Ya? Y yo quiero señalar algo que es bastante incómodo, pero un funcionario público tiene que ser probo, tiene que ser leal, tiene que ser honesto. Tiene que venir a decir la verdad, tiene que sentarse acá y tiene que estar siempre cumpliendo con el mandato que le da el cargo, que es ser veraz. Pero aquí nos vienen a mentir, y lo digo con mucha responsabilidad, nos vienen a contar verdades a medias, porque todo lo que se ha señalado no es exacto en absoluto. Los testigos, partiendo del señor Jara, no sabe nada, nos dice que no sabe nada, las preguntas que se le hacen, no me acuerdo, no sé. Ya, los que estamos en el ámbito del litigio procesal, sabemos cuando un testigo dice esas cosas. ¿Ya? Es que esconde cosas. Pero respecto de mis colegas, nos han dicho una serie de afirmaciones que en realidad no se condicen con la calidad de funcionarios municipales y con la función que la municipalidad tiene que cumplir. Acá nos han señalado una serie de procedimientos que lo han entorpecido en su labor durante todos estos años. Prácticamente ellos son víctimas de la burocracia del Estado. Esto es extraño, suena raro que la municipalidad se queje de la burocracia del Estado, que no le permiten hacer las cosas, pero eso no es así. Y brevemente, ya un poco para entender que lo que dicen no es cierto, en absoluto, y ellos lo saben. La tesis y la defensa yo la entiendo, pero no entiendo que vengan a decirnos cosas que no son ciertas. Una sanción sanitaria está acompañado como antecedente probatorio el expediente 30 del año 2013, donde se constata una serie de falencias por parte de la municipalidad en el tratamiento del vertedero. No es mucho lo que puede hacer la autoridad sanitaria, aplicó la sanción de 5 UTM. Cuando hace su descargo la municipalidad hace el descargo respectivo diciendo lo que no está diciendo, ya que está haciendo los trámites, etcétera. Pero termina diciendo, contestando su descargo, que conforme al artículo 62, inciso segundo del mismo cuerpo legal, solicita usted autorización de funcionamiento con exigencia alternativa. En realidad la autoridad sanitaria no tenía por qué tener competencia respecto a esto, porque este es un sumario tendiente solamente a constatar una infracción y la multa. Eso es lo único que hacen, contestan y piden ya un plan alternativo. Después, cuando se presenta el recurso de protección
hay dos recursos de protección, el primero de la Social Torito y el otro del señor Justo Miranda. Y en este recurso de protección, el 285, respecto de don Justo Miranda, cuando se le informa respecto de la orden de no innovar, acogida por la Ilustrísima Corte de Apelación ante la evidencia de daño que se estaba produciendo en el terreno de Justo Miranda, se le informa por parte del alcalde de la Seremi de Salud, ordinario 1005 del 14 de mayo del 2014, que viene a reiterar la solicitud hecha en el párrafo del oficio ordinario 1158 referido al acta de fiscalización. Se refiere a esta, del año 2013, ¿ya? Como consecuencia, primero, del sumario y después como consecuencia de la orden de no innovar. Es decir, pasó un año, un mes sin que hicieran nada, absolutamente nada, pero cuando sale la orden de no innovar y cuando actúan los tribunales, actúa la municipalidad. Entonces, durante ese año, un mes, no nos pueden imputar absolutamente nada. Aquí hay negligencia, hay inoperancia, inobservancia. Y eso es lo que estamos denunciando. Pues bien, esto del 15 de mayo del 2014, nos han acompañado una serie de antecedentes referidos a ordinarios respecto de planes de adecuaciones, proyectos, etcétera. Buenas intenciones, porque está creando un relleno sanitario, que no importa para los efectos que estamos demandando la existencia de ese relleno sanitario. Nos parece muy bien, fantástico, pero aquí hay un daño a una distancia de más de 30 kilómetros donde va a estar el actual relleno sanitario, y este es nuestro punto. Pero nos acompaña una serie de antecedentes ordinarios que son buenas intenciones, pero en realidad no hay un plan de adecuación. No hay absolutamente nada al día de hoy. No hay autorización sanitaria de ninguna de la autoridad respectiva y de ninguna otra autoridad para que funcionen como tal. Y quedó en evidencia, así lo han dicho colegas, abogados, que se rige por el Decreto Supremo 189 este vertedero. Una observación: el perito presentado por la contraparte no supo indicarnos cuál era la norma legal que se aplica respecto a los vertederos. Entendemos que ese antecedente es más que suficiente para restarle todo valor probatorio, todo mérito a su informe. No tenía conocimiento. En consecuencia, quiero dejar establecido ese lapso de tiempo. ¿Qué pasa el 2014 a la fecha? Tenemos recurso de protección. Ese recurso de protección ahí está con una orden de no innovar que en definitiva se alzó prácticamente al mes, ¿ya? Se dictó sentencia, se condenó a la municipalidad. Hay un fallo condenatorio, se acoge el recurso de protección, ordenando que se pongan mallas, porque se constató que no había mallas. Ahora aparecen mallas de 4 metros, pero en esa época no había mallas, ¿ya? Y se le ordenó que efectuara limpieza y que empezara a efectuar una serie de procedimientos. No lo hicieron, no lo hicieron. Don Justo Miranda, cansado de esta situación y está acompañado en recurso de protección de otro antecedente, envía una carta a la senadora Carolina Goich, desesperado. La señora Carolina Goich se la envía al intendente y el señor intendente le dice al alcalde: oiga, arregle esta situación. ¿Qué hace el señor alcalde? Inmediatamente pesca una cuadrilla de gente y se va a donde Justo Miranda para decirle: mire, ¿sabe qué? Queremos limpiarle el predio. Y don Justo Miranda, ya después de tantos años de daño, entiéndase con mi abogado, en el fondo una forma de decirle que ya no les cree, ya tiene temor, tiene miedo, está enfrentado ante un ente municipal, pero tiene temor. Y nadie se contactó con el abogado, ya. El abogado lo único que le iba a pedir era un protocolo, ya, de arreglo, una carta GAN para señalar cuándo empieza la limpieza, cuándo termina y en qué consisten, todo por escrito. Pero no se hizo, no se hizo. En consecuencia, no nos vengan a imputar a nosotros ahora que fuimos impedimento para que ellos tuviesen que hacer lo que está mandatado por la Constitución y por la ley a hacer. Nos dice que la autoridad marítima los está tramitando, no ha querido darle autorización de ningún tipo y que la autoridad de salud le pidió como antecedente para aprobar el plan de adecuación que estuviese limpio el terreno de don Justo Miranda. Eso no es efectivo. No hay ningún antecedente escrito que supedite el plan de adecuación
a que estuviese limpio el terreno de Justo Miranda. No es efectivo, no hay antecedentes bajo ninguna índole. Aquí la municipalidad nos tiene que acompañar en realidad una serie de antecedentes referidos al cumplimiento de la normativa, y no lo ha hecho. Han acompañado antecedentes referidos solamente a proyectos alternativos, eliminación de bolsa, los cuales nos parece bien, que se está aplicando en Punta Arenas hace bastante tiempo, y entiendo que en otras partes también el proyecto del relleno sanitario, que efectivamente debe estar listo, ojalá esté listo el próximo año. Pero respecto de esto, nada. Ahora, al inicio de esta audiencia, señor presidente, usted nos dijo, bueno, en realidad aquí tenemos que hablar sobre el daño, y no sobre el daño ambiental, y no una situación particular, sino que el daño ambiental en general. Eso está acreditado, magistrado, sobradamente. Vuestra Señoría va a poder constatar que la autorización como vertedero proveniente del año 96 era respecto de 1,25 hectáreas. Nada más. ¿Qué pasó? Al año 2005, 2006 estaba saturado el vertedero. Y empezaron a ocupar en el hecho 3,9 hectáreas de la sociedad ganadera El Torito. Otra persona que se dedica a la actividad ganadera, un hombre humilde, sin mucho conocimiento de sus derechos, al parecer, y está acompañado también de antecedentes, estoy haciendo observación respecto de ello, celebraron un contrato de arriendo por 1.600.000 pesos anuales para ocuparlo como vertedero. A esa época, al 2010, 2011, porque el contrato se celebraba todos los años, ya está en funcionamiento el decreto, está en vigor el decreto supremo 189. Pero ¿qué hace la municipalidad? Celebra un contrato de arriendo, normal, como cualquier casa, pero poniendo la cláusula final, ya que el destino será el de vertedero. Nada más. No hay autorizaciones sanitarias. Y ahora vienen acá y nos dicen que desde el año 2014, cuando compraron ese terreno, producto del recurso de protección, del primer recurso de protección, 123 del año 2014, presentado por la Sociedad El Torito, con orden de no innovar, ya con la finalidad de parar ese juicio, compraron el terreno en 154 millones de pesos y se me informa hay que desistirse del recurso de protección. Vuestra Señoría va a poder constatar que el recurso de protección está desistido. Pues está la compraventa del mes siguiente en 154 millones de pesos. ¿Y qué hacen? Inmediatamente, sin ningún procedimiento, a tirar todo el residuo domiciliario. El señor Jara, que el no es 1,25, hablando de cerca de 5 hectáreas como vertedero, todo al margen de la ley. En consecuencia, la prueba es contundente, la prueba es evidente, no hay doble lectura respecto de este punto. Y si una autoridad o un particular actúa sin el cumplimiento de la normativa vigente, reglamentos, decretos, está actuando ilegalmente. La conclusión evidente es que la municipalidad está actuando al margen de la ley. Ergo, es un vertedero ilegal. No funciona con ninguno de los parámetros que exige la ley. Y lo reitero responsablemente, nos mienten. No hay cobertura diaria de estas 5 hectáreas. No hay cobertura. No es cierto. Falso de falsedad absoluta. Es más, en el expediente 2013, al año 2013, cuando era 1,25 hectáreas el vertedero, se le sanciona, ya, entre otras cosas porque no cuenta con acopio de material de cobertura suficiente para aplicar cobertura diaria por a lo menos 15 días, al 2013. A posteriores, efectivamente, puede ser que no tengan material de acopio, puede ser que no tengan gravilla, puede ser que no tengan nada, pero no hacen la labor que la ley les mandata. Hay un testigo que nos dice que en realidad fue a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, no vio la cobertura, pero esto se hacía a posteriores. ¿Ya? Podrían habernos acompañado los registros respectivos que están obligados a llevar para exhibirnos. Aquí está la cobertura diaria. ¿Ya? Los registros de derratización. No hay ningún registro.
el registro del informe mensual que tiene que enviarle, conforme al Decreto Supremo 189, a la autoridad sanitaria para informar que están cumpliendo con la normativa en lo que se refiere con vectores, en lo que se refiere con la cobertura, etcétera. No se ha acompañado ningún informe ante la autoridad sanitaria respecto a esto. En consecuencia, creo que en este punto ya la prueba es abundante y vuestra señoría deberá coincidir con esta parte en que hay un daño a la Constitución, a las normas y a la reglamentación vigente. ¿Hay daño ambiental objetivo? Respecto a los 3,9 que está siendo usado como vertedero y que se adquirió el año 2014 en la sociedad El Torito, hay un daño evidente, ¿ya? Los lixiviados, ¿ya? Los roedores, los animales, los baguales. Respecto a Don Justo Miranda, hay un daño tremendo, evidente. Aquí nos quieren plantear el tema, ya que esto fue el año 2006, ya que no hemos sabido nada más. Acompañamos el informe del año 2014 y el médico, digamos, veterinario vino para acá y nos dice efectivamente, yo hice este informe y vi, estaba lleno de bolsas plásticas. Las vacas, por su instinto curioso, comen las bolsas plásticas. Nos dice que el señor Miranda le había dicho que se le han muerto muchos animales, ¿ya? Pero cansado de esta situación, va y hace el tema de la denuncia, pero el SAC no tiene ninguna facultad para hacer efectivamente nada. La única determinación que puede tomar es para el evento que la vaca se hubiese muerto producto de algún parásito, de alguna epidemia, etcétera. Pero esto era por consumo de bolsas plásticas. Pero esto fue el año 2014. Y brevemente, esta situación es continua y permanente en el tiempo. Empezó con una cierta cantidad de basura y va increciendo en una ruma, en una montaña de basura que se está apilando y que no saben cómo manejarla. Y a medida que se va acumulando más basura, más ha sido el daño a don Justo Miranda. Fue paciente al principio, trató de conversar con la autoridad anterior y con la autoridad presente, pero nunca le dieron ningún tipo de solución. Y la municipalidad ha demostrado que ha actuado sobre la base de lo que le ordenan los tribunales, porque por iniciativa propia no hace absolutamente nada. Tuvo que existir la intervención de la autoridad sanitaria, los tribunales de justicia, para que en definitiva pudiesen empezar a hacer los trámites que le competen. Magistrado, el video acompañado por la contraparte es muy ilustrativo. Ese video abarca no solo el vertedero, 1,25 hectáreas. Ese video abarca las 5 hectáreas y abarca el terreno de don Justo Miranda. Tengo entendido que fue hace poco tiempo realizado, confeccionado, pero es posible ver que se afecta el bosque nativo, lenga, ñirre, se afecta la capacidad ganadera del señor Miranda. Hemos podido acreditar que ya no puede echar a sus vacas dentro de ese sector y ha tenido que poner cercos delimitantes para que no pasen a este otro sector y no se les muera. Hemos podido acreditar también la presencia de vectores. Hay una serie de informes referidos a presencia del personal del SAC para constatar que efectivamente hay vectores. Hemos podido constatar mediante testigos la presencia de zorros. Los videos demuestran una cantidad de gaviotas que diariamente se ponen sobre la basura, sobre el vertedero. Esto que no debiese pasar ocurre precisamente porque el alimento está ahí. Ahí está el material orgánico. No hay cobertura. La ley mandata que tiene que haber 15 centímetros de cobertura al final de la última descarga, 15 centímetros. Con eso, evidentemente, no hay ninguna gaviota que baje y que coma, pero están ahí. Las gaviotas nos dan el mayor testimonio, la mayor prueba que ahí está su alimentación, ahí está la basura expuestas. Hay testigos presenciales, magistrados. Los olores son insoportables y son evidentes. Bueno, en fin, para terminar, señor presidente,
queda de manifiesto que, en definitiva, hemos acreditado todos y cada uno de los antecedentes fácticos que se han expuesto en los puntos de prueba por vuestra señoría, y en tal virtud solicitamos que se acoja esta demanda y se condene por daño ambiental, entendiendo esta parte que no solamente esta limpieza que puede realizarse de manera semanal o de manera diaria los terrenos de don Justo Miranda van a reparar el daño ambiental, sino que es necesario, y entiendo que de esa manera podría ordenarlo el tribunal, determinar una medida para mejor resolver, porque estamos hablando de aproximadamente 20 años de basura amontonada, y no hay nadie que haya hecho pozos en los alrededores para determinar de qué manera está contaminada esa agua de las napas subterráneas y de qué manera puede llegar al mar. Eso acontece o está aconteciendo, evidentemente es un daño irreparable y es un daño grave, con la cantidad de fauna que existe en ese sector y por las corrientes que se producen también. Creemos que es necesario. Nosotros no estuvimos con la capacidad técnica y la capacidad económica para hacer un examen tan oneroso, no obstante que se le propuso al señor Miranda, como el de examinar las aguas subterráneas, de qué manera están contaminadas. Hemos preguntado también si existen pozos, agua de pozo. Nadie en los alrededores, a aproximadamente 2 kilómetros del sector donde está el vertedero, se ha atrevido a hacer pozos para extraer agua. Todo el mundo anda con agua envasada. Esa sería una medida bastante satisfactoria, en definitiva, para poder determinar si hay un daño ambiental de esa envergadura. Pero aparte de efectuar las limpiezas, necesitamos que exista una empresa que desratice, que exista una empresa que se haga cargo de las plagas de vectores, que exista un control respecto de la cantidad de perros que se va a abandonar en el sector por los habitantes de la ciudad de Puerto Natales. Los van a dejar ahí porque tienen alimento, y que la municipalidad se encargue ya de hacer una limpieza de la totalidad de los perros, que en definitiva se comen a las ovejas del señor Justo Miranda. Existe una serie de arreglos que se pueden hacer con la finalidad de resguardar la integridad ambiental del señor Justo Miranda, y en ese sentido la solicito expresamente, magistrado, al momento de dictar sentencia condenatoria y favorable a esta parte, en el sentido de que se ha producido un daño ambiental. Muchas gracias. Entonces, por terminado su alegato, colega, entonces corresponde a los alegatos de la parte del abogado de la parte demandada. Señoría, bueno, yo creo que fue ilustrativo para este tribunal llamado conciliación. Claramente ahí se pudo constatar que lo que realmente se persigue con la acción en contra de la Municipalidad de Puerto Natales no es obtener la reparación del daño ambiental, sino obtener una indemnización de perjuicios por supuestos perjuicios patrimoniales que existirían respecto a Justo Miranda. El problema es que el Tribunal de Puerto Natales se declaró incompetente para conocer el tema y remitió los antecedentes a este tribunal especial, al cual le corresponde fundamentalmente abocarse a saber si existe o no existe daño ambiental. Y en ese punto, creo que la contraria equivoca el camino al no entender que este tribunal es un tribunal especial, es un tribunal técnico que evalúa el concepto de daño ambiental a la luz de lo que establece el artículo 2, letra D de la ley 19.300, entendido como una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo causado al medio ambiente o uno de sus componentes, y no simplemente la existencia de impacto. La existencia del vertedero, la existencia de un vertedero que funcionaba en condiciones insatisfactorias para cumplir con la exigencia del artículo del decreto 189 es algo que ha sido reconocido por la Municipalidad de Puerto Natales. La Municipalidad de Puerto Natales no ha negado esa situación. Lo que ha planteado es que la Municipalidad de Puerto Natales se rige está entre la espada y la pared, como todos los municipios. Por un lado, tiene el deber que le impone la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su artículo 3, letra F, de velar por la salud pública de la comuna, retirar las basuras existentes en la vía pública, disponer de estos materiales que entregan los vecinos de la ciudad en conformidad a las reglas del Código Sanitario, pero también debe cumplir con el decreto 189, que ha establecido un estándar superior para el manejo de estos vertederos. Por otra parte, y también nosotros lo hemos señalado en nuestra contestación, se ha acompañado antecedentes al respecto, lo señaló uno de los testigos, el municipio se financia con fondo común municipal y en parte con ley de rentas. Mínimamente logra cubrir un porcentaje muy bajo de los requerimientos para poder financiar la actividad de manejo y disposición de basura. Pero por otro lado, no puede dejar de cumplir con esa función, que es una función vital para el funcionamiento de la comuna.
Pues bien, en ese escenario, simplemente la vía por la cual ha tenido que enfrentar este odioso problema que hereda esta administración municipal es la de, primero, contar con un relleno sanitario que cumpla con la norma, para lo cual ha invertido más de 3.000 millones de pesos y así se ha acreditado en estos autos, y por otro lado, iniciar un plan para disminuir la cantidad de bolsas plásticas disponibles o que circulan en la comuna, y por otra parte, hacerse cargo de un plan de cierre de este vertedero, que es lo que ha hecho. Ahora, lamentablemente, y según se acreditó por diferentes razones de orden administrativo, incluso de orden político, simplemente la autoridad sanitaria ha negado en reiteradas oportunidades o ha retardado el otorgamiento del plan de adecuación. Cuando se hace referencia al decreto 189, debemos tener presente lo siguiente. El decreto 189 solo se aplica a los municipios que tienen vertedero respecto a su artículo 62. Que es una norma de transición, o sea, no es una norma transitoria, es permanente, pero sí genera un escenario de transición. Es decir, mientras ustedes logran contar con un relleno sanitario que cumple íntegramente la norma, ustedes presenten un plan de adecuación, adáptense y traten de funcionar como vertedero controlado. Que eso es lo que está tratando de hacer la Municipalidad de Puerto Natales y que lo ha hecho en la especie. De partida, tiene una cosa que me interesa aclarar. El vertedero originalmente, en virtud del decreto 02444 del año 80, cuenta con resolución sanitaria, la 45, y en ella no se habla de cantidad de hectáreas, se hace referencia al predio, pero no se habla de cantidad de hectáreas, por tanto no es efectivo que esta ampliación no tenga resolución sanitaria. Obviamente la ampliación no tiene resolución de calificación ambiental, es una ampliación que se ha ido haciendo gradualmente con el tiempo, probablemente ha pasado el tiempo, hemos quedado atrapados por la ley 19.300, y la única vía posible para resolver el tema y evitar un daño ambiental ha sido el contar con un nuevo relleno sanitario, que es lo que está haciendo la Municipalidad de Natales y ya tiene resolución de calificación ambiental, cuenta con permiso sectorial, están construyendo y van a estar en condiciones de operar en marcha blanca a partir probablemente de fines de este año, principios del otro. Este periodo crítico que queda, que es todo este año, es donde hay que adoptar alguna medida para evitar que se siga afectando a los predios vecinos. En el caso puntual, la medida que se adoptó fue dando cumplimiento a lo que resolvió la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en específicamente establecer que debían realizarse labores de limpieza y aumentar la altura del cierre perimetral en el frente de trabajo. Eso se ha hecho, pero claramente las condiciones de viento son insuficientes. Por tanto, las labores de limpieza han debido ejecutarse en forma permanente. Ahora, el objeto del juicio, y ahí quiero detenerme un poco, según lo que establece la ley, el 20.600, artículos 33, 44 y 46, y los puntos de prueba fijados por vuestra señoría, se refieren a determinar la existencia de daño ambiental, ¿ya? Y para ello ha sido fundamental acreditar la existencia del daño. Si no hay daño, simplemente no puede haber ningún tipo de responsabilidad por parte de la municipalidad ni una relación de causalidad. Cuando hay impacto es lo mismo que daño, no es lo mismo, son dos cosas diferentes. En el caso puntual, tanto los videos presentados, también las fotografías acompañadas por esta parte, las filmaciones de la contraria, y lo que es importante, la inspección personal del tribunal practicada por el juez de letras de Puerto Natales durante el año 2015, documento acompañado por la contraria de estos autos, la causa C2-2015, que además yo solicité que se remita íntegramente a efecto de establecer que la pericia que ahí se había verificado fue anulada de oficio por falta de emplazamiento, constata que no hay presencia de moscas, dice no hay presencia de animales salvajes, solo un perro doméstico, y él detecta solo presencia de bolsas. Ese era el problema ambiental real que hay en el predio. Y ese problema ambiental se enfrentó. Como el objeto del juicio es establecer la existencia de daño ambiental, la acción lo que busca, la reparación in natura. ¿Y qué es la reparación in natura? El artículo 2 de la ley 19.300 establece que consiste en el restablecer las condiciones ambientales existentes en el lugar antes de producirse el daño. Y si ello no es posible, restablecer sus propiedades básicas o esenciales. Pues bien, en este punto, para poder saber aquello, los testigos, y en la propia demanda, debió haberse aportado antecedentes precisos para saber cuáles eran las condiciones ambientales del predio antes de existir este supuesto daño. Y luego también, cuáles son los componentes ambientales dañados. En este caso puntual se plantea como un gran problema que hay zorros en el predio. Nosotros tenemos una pequeña parcela acá cerca de Valdivia con mi familia, gustosos cuando vemos un zorro culpeo. El zorro es una fauna nativa, es parte de la biodiversidad. Obviamente la presencia de vectores es otra cosa, es una situación distinta, pero lo que lograron aportar los testigos es una vaca muerta, zorros, algunos perros vagos que son propios de estos vertederos y que se pueden combatir y se pueden manejar perfectamente por la municipalidad y está dispuesta a hacerlo, pero nada más.
no hay una pérdida significativa, no se señala específicamente cuáles son los componentes ambientales dañados. Y por otro lado, de la exposición de los testigos presentados por esta parte, se ve una absoluta coherencia entre lo que ellos plantean y lo que acompañamos en nuestra abundante prueba documental, donde se puede ver en detalle todos los esfuerzos desplegados por la Municipalidad de Puerto Natales para resolver este molesto problema, que la Municipalidad lo asume como un problema. La Municipalidad no lo niega, asume que este es un vertedero, que no se puede adaptar a las reglas del decreto 189, que es imposible, por eso tiene que contar con vertedero nuevo. Pero ¿cuánto se requiere para eso? Más de 3.000 millones de pesos. O sea, en definitiva, esas gestiones las está haciendo, a pesar de sus escasos recursos. Es el primer vertedero relleno sanitario de la región de Magallanes. Ha sido pionera en la eliminación de bolsas plásticas y todo eso se ha logrado acreditar. Ahora, en este escenario, señoría, yo quiero cerrar haciendo presente que en realidad lo que efectivamente, y por eso no se ha logrado arribar a un acuerdo, se busca por parte de la contraria, es una indemnización de carácter pecuniario. ¿Ya? Esa es la discusión. Y nosotros lo que estamos planteando es un tema de orden ambiental. Finalmente, con los antecedentes arribados, el tribunal va a tener que ponderar eso. ¿Hay o no hay daño ambiental en los términos que establece la ley? Y si lo hay, bueno, la efectiva responsabilidad corresponde. Nosotros señalamos que no se acreditó la existencia del daño, y es más, nosotros acreditamos que la reparación a la cual podríamos ser eventualmente condenados como municipalidad, que es a limpiar el predio de don Justo Miranda, ya se está haciendo, y estamos dispuestos incluso a mejorarla, y así se planteó en el momento de la conciliación. Por tanto, el juicio carece de objeto en este caso, porque ya efectivamente, si es que existió algún nivel de impacto mediano o mayor, esto se ha reparado o se está reparando permanentemente con la presencia de una cuadrilla de trabajadores de la Municipalidad de Natales en el predio de don Justo Miranda. Eso, señoría, creemos que se han logrado acreditar los antecedentes y estudiaremos cómo voy a mejor resolver, creemos, de hecho lo dejo planteado desde ya para que se evalúe, la posibilidad de una inspección personal del tribunal, constituirse en el lugar. Verlo, porque ver las mismas imágenes que fueron acompañadas en video. El municipio de Puerto Natales no tiene nada que esconder y está llano a que se vaya a verificar lo que se ha planteado en los documentos y en la prueba testimonial que hemos rendido. Eso, señoría. Muchas gracias. Las dos solicitudes el tribunal las resolverá en su oportunidad, ¿ok? Ambas solicitudes las va a tener en consideración. Muchas gracias por sus alegatos. Corresponde ahora que existan precisiones de hecho, si es que hay algún error que se haya detectado en los alegatos de los colegas. ¿Por eso? Había, digamos, detenido en una observación que mi colega hizo. Ya, se me fue el punto. No voy a hacer ninguna precisión. Perfecto. Muy amable. Entonces, en virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del Código Procedimiento Civil, el tribunal va a hacer algunas consultas, si es que existen, por parte de los colegas. Así que, colega, usted va a entender como que las cuadrillas vinieron a hablar con don Justo Miranda en algún minuto y les dijo que fueran a hablar con el abogado. Usted. Al parecer se entiende que ellos después ingresaron sin su permiso. No hubo un protocolo, ingresaron al predio y empezaron a trabajar. Si eso es así, entonces, eso es un delito. ¿Se sometieron los antecedentes al Ministerio Público? ¿Era un antecedente del Ministerio Público? No, magistrado, lo que pasó es que el señor Miranda ha pedido la intervención de la máxima autoridad del intendente y la senadora Carolina Goich. Y producto de esa intervención se obtuvo por parte de la senadora en conversaciones particulares que han, digamos, tenido, que en definitiva el señor Miranda autorice dicho acceso después de aproximadamente 3 o 4 meses que se pidió dicha autorización. Me llamó, me consultó y yo le dije, bueno, perfecto, ya que ingresen, atendido el tiempo y se ingresó en esa época. En relación al mismo punto, porque la impresión que plantean los testigos es que una vez solicitada la limpieza por parte de la autoridad, ellos necesitaban la autorización del dueño y el dueño no la dio la autorización mientras no conversaran con el abogado. Luego se dio la autorización, pero ¿cuánto transcurrió entre que la municipalidad solicita la autorización y que usted la autoriza? 3 o 4 meses, no más que eso.
Y en ese intertanto, presentaron además una demanda civil ustedes. A posteriori, fue a posteriori. O no, claro, en el intertanto se presentó una demanda civil. Y además solicitaron una medida. La medida es que fuera una inspección personal. Un informe de un técnico, efectivamente. Pero la inspección personal del juez también. Personal. Y el juez fue. Tuvo 1 hora aproximadamente y ahí le va con un informe. En el intertanto en el cual se había solicitado, pero no se había otorgado la autorización para el ingreso de la... Efectivamente. Gracias. Sí, eso es todo. Perfecto. En relación con el daño ambiental, efectivamente, lo que ha mencionado es la insalubridad en la que operaría el vertedero. En relación con el predio de su representado, por favor, usted me corrige si me equivoco. Los impactos o los daños que usted percibe son la existencia de estas bolsas que tienen un efecto en la fauna, particularmente en el caso de los bovinos que tiene el demandante. Eventualmente también existiría un problema con un pequeño cauce que también se vería afectado. Y luego, ¿qué otros impactos existirían en relación con el medio ambiente? Porque nuevamente estamos tratando precisamente de identificar ese tipo de daño. ¿Cuál es el ecosistema? Porque hasta ahora yo lo he escuchado solamente en relación con el predio. No he escuchado en relación, por ejemplo, con el mar que se encuentra ahí mismo, si hay algún efecto sobre ellos o sobre otros predios que no sean precisamente de las personas que están litigando, no constantemente, pero están litigando con la municipalidad. A ver, sí, es una precisión inicial. Son bolsas de plástico, pero es todo material liviano. Se han encontrado elementos de desecho del hospital, ¿ya? Se han encontrado, pañales de guaguas desechables, pero claro, el 90% deben ser bolsas. Magistrado, hay un temor ya, y hay un daño, y hay un riesgo potencial también. Las aguas subterráneas, ya, respecto a las cuales el señor Justo Miranda podría efectuar algún tipo de actividad, tales como consumirla o, darle a los animales que están ahí, no lo hace. No lo hace precisamente por la existencia de este vertedero. No tenemos los medios económicos y técnicos idóneos para determinar de qué manera se ha afectado la napa subterránea con relación a estas aguas. Esta es una pendiente, magistrado. Va también hacia el mar, desemboca en el mar. Es un riesgo potencial. No tenemos los medios para poder determinarlo. Existe, magistrado, la alimentación constante de estas gaviotas, ya animales, que son en centenas todos los días, alimentándose de desechos de este vertedero. Entendemos que hay un riesgo potencial ambiental también. Tenemos, magistrado, el bosque nativo, Lenga y Ñirre. A medida que nos vamos hacia el sur de Chile, los árboles, la altura de los árboles baja, pero también el crecimiento es muchísimo más lento. Demora más el crecimiento de una lenga que un pino, un roble, etc. Son bosques que nacen con mucho esfuerzo. En consecuencia, hay un peligro también respecto de todas estas coberturas que pueden llegar, que hasta ahora no se ha visibilizado, pero también respecto de los lixiviados, respecto a los cuales las raíces llegan hacia las napas subterráneas. Hay pérdida de aptitud ganadera, definitivamente, y ese es un daño que se va a extender aproximadamente a los próximos 10 años. Aquí nos han tratado de convencer que está limpio. Yo los invito también, Vuestra Señoría, y comparto la tesis de la contraria, que en definitiva pueda haber una inspección ocular
por un periodo importante, 3, 4 horas, dentro del predio de don Justo Miranda, dentro de los 3,9 hectáreas que está siendo utilizado ya sin ningún tipo de autorización, y para que se vea cómo se está operando el vertedero, con la salvedad que ahora, en este instante, están trabajando a full para tratar de ver de qué manera pueden reparar lo que era evidente hace 6 meses atrás. Hay también problemas de riesgo y daño evidente ya con todos estos vectores que están circulando por todos esos predios. Nosotros sabemos que los vectores son transportadores de focos infecciosos, ¿ya? Y estamos hablando de una persona que cuando ingresa a su casa tiene que gastar un instrumento entero para eliminar bichos y moscas para poder cocinar, comer, etc. Hay una cantidad de, digamos, roedores. Nosotros sabemos que los roedores transmiten una serie de infecciones también. Estos son problemas que se van a presentar quizás no ahora, pero en un tiempo próximo más, porque son poblaciones que se están aumentando, toda esa parte por el gran potencial turístico. Y por último, magistrado, el impacto ambiental y daño efectivo ya de la visión, el impacto visual que produce pasar por ese sector, que es una situación terrorífica. Son una montaña apilada de basura, sin compactación, y que se extiende ya como un abanico a todo el sector donde el viento apunta. En definitiva, magistrado, esos son los daños. Gracias. En relación con la demanda civil, ¿cuál es el fundamento de la demanda civil? Ya, magistrado, quiero señalar ahí que mi especialidad es el derecho laboral y el derecho civil. Soy magíster en derecho del trabajo y me dedico a eso, y en realidad la demanda civil, claro, efectivamente tenía como antecedente un daño ambiental, pero bueno, sobre la marcha me impuse de esa situación, pero tiene por finalidad que se indemnice el perjuicio. El señor Justo Miranda, hasta hace 7, 8 años atrás, tenía una capacidad talajera de 110 vacas aproximadamente y 80 ovejas. Él vive de eso. A medida que se va reduciendo el terreno, tiene que reducir la capacidad talajera, y a la fecha no tiene más de 50 vacas. Entiende él que no va a poder ocupar terreno, por mucho que diga que se limpie, por los próximos 10 años. En consecuencia, hay un perjuicio económico evidente. Al señor Justo Miranda no lo mueve el afán del lucro. Él tiene 57 hectáreas y él vivía muy bien hasta hace 15, 20 años atrás. Pero en definitiva hay un problema de pérdida de capacidad ganadera de sus terrenos en una magnitud de 10 hectáreas aproximadamente, que podrían mantener a por lo menos 20 ovejas, 10 vacas, 15 vacas, pero pastorean tanto en veranada como en invierno por todo ese sector. Ese era el fundamento, magistrado, ya la pérdida de capacidad ganadera y agrícola. Ok, muy amable por la respuesta. No, la verdad es que la pregunta no era para ver si se había equivocado la demanda. Quería saber cuál era el fundamento civil de la demanda, pero el apoyo lo puedo ubicar. Entonces, muchas gracias a los colegas, muchas gracias a la gente que nos acompañó. Se da por terminada la audiencia y se cita a las partes a oír sentencia conforme lo dispone la ley 20.600. Muchas gracias. Gracias.